Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 270, Arrepentimiento y súplica parte 2. César, que la miraba con una expresión congelada tras la declaración de ruptura de Ariadne, apenas logró esbozar una sonrisa. ¿Por fin me hablas con confianza? Rompamos nuestro compromiso. Ariadne siempre había usado un lenguaje formal y respetuoso con César. Aunque César había hecho todo tipo de monerías para que ella le hablara con confianza, Ariadne nunca lo hizo, como si llevara más de 10 años acostumbrada a hablar de esa manera. Pero ahora, cuando el final estaba cerca, por fin escuchó las palabras que tanto anhelaba. Pensé que este día nunca llegaría. César sonrió forzadamente, arrugando sus ojos de forma encantadora. La respuesta a su esfuerzo fue un grito agudo. No me vengas con tonterías. Detente aquí. Ari. Ni siquiera me llames así. Ariadne miró a César con sus ojos verde oscuro y dijo. Me da escalofríos. Ojalá tú también sufrieras tanto como yo sufrí. Ojalá recibieras un poco de lo que me hiciste. Y la aguja de Ariadne pareció clavarse con precisión en César. Sus ojos color agua temblaron de tristeza. No hagas eso. Puedo explicarlo todo. ¿Explicar? ¿Eso necesita explicación? Su fiesta de cumpleaños. Su hermana. Y su prometido con la cara hundida en el dobladillo de la falda. No, eso se puede explicar. Ariadne estaba mostrando por primera vez una ira cruda en su relación con César en esta vida. Lo que vi, ¿cómo se puede explicar con palabras? César gritó en respuesta. Fui amenazado. ¿Qué? Isabella me amenazó con gritar si no la besaba allí. Normalmente las mujeres amenazan con gritar si las besan, no con gritar si no las besan. A menos que haya una historia previa. Ariadne abrió los ojos con agudeza y preguntó. ¿Hubo algo más antes de eso? Ante la pregunta punzante de Ariadne, César se estremeció. Fue solo un instante, pero los ojos agudos de Ariadne lo captaron claramente. Dime la verdad. César miró a Ariadne con la expresión de un cachorro regañado por su dueño. ¿Me perdonarás si te lo cuento todo? Eso lo decidiré yo después de escucharlo todo. La mente de César comenzó a girar furiosamente. Ariadne, que también se dio cuenta de eso, añadió con dureza. Si te pillo mintiendo, ¿sabes lo que pasará? El sudor frío corrió por la espalda de César. Tenía muchas ganas de minimizar la situación, pero no estaba seguro de poder engañar a esa mujer con éxito. Aunque Isabella aún no se había enterado, Isabella de Mare y el cardenal de Mare, que conocían la verdad, eran la familia de Ariadne. Tarde o temprano se enteraría. Al final, César comenzó a confesar tartamudeando lo que había sucedido. Desde que Isabella lo encontró y él la confundió con Ariadne, hasta el ataque físico de Isabella, todo. Así que cuando regresé, Isabella no estaba. Sí. Así fue. César intentó usar lo que había sucedido en su dormitorio de Villa Sorotone como un puente para excusar lo que había pasado en el baile, pero como era de esperar, Ariadne no pudo ocultar su asombro ante lo que había sucedido antes. Entonces, al final, ¿te acostaste con mi hermana? Deja Billu. El mismo Deja Billu. Isabella también sedujo a César así en la vida anterior. Estaba borracho. César se frotó la frente con un poco de irritación. Estaba inconsciente desde la mañana. La actitud torcida de César hizo que la ira de Ariadne se disparara aún más. En ese momento César debería estar arrastrándose de rodillas por el suelo. ¿Y encima se irritaba? Al ver que las cejas de Ariadne se levantaban, César se dio cuenta de su error, se enderezó de inmediato y comenzó a suplicar con una expresión de tristeza. A Ariadne no le gustaba que César bebiera, y menos aún que bebiera desde la mañana. Como resultado, fue una excusa pésima. Ya habíamos peleado antes por el baile del festival de primavera. No me contactaste, me desesperé y empecé a beber desde la mañana. César suplicó. Lo hice porque te extrañaba, sí. Perdóname solo esta vez. ¿Cómo puedes estar seguro de que es solo esta vez? ¿Vas a aceptar a todas las mujeres que se te acerquen cuando estés completamente borracho? No, de ninguna manera.
Esa es exactamente tu lógica. Dejaré de beber, nunca más beberé. No digas tonterías, claro que lo dejarás, ¿crees que no he escuchado esa historia una o dos veces? César le había dicho a Ariadne que bebería con moderación, pero la promesa de dejar de beber por completo era la primera vez que la hacía. Aunque un poco perpleja a juzgar por el estado de ánimo de Ariadne, no era el momento de preguntar por esos pequeños detalles. Estaba furiosa, como si estuviera desahogando 10 años de ira de golpe. Beberás toda tu vida, nunca podrás rechazar a las mujeres que se te acerquen, y seguirás con tus aventuras. No, en serio, no es así, decir que me acuesto con todas las mujeres que se me acercan es un gran malentendido. El sarcasmo de Ariadne se clavó en él. ¿Entonces te acostaste con ella porque era Isabella, a quien tanto anhelabas? Una sonrisa maliciosa apareció en sus labios. Era una herida disfrazada de malicia y tristeza. ¿Te gustaba tanto mi hermosa hermana? César también lo sintió. Esta era la verdadera intención de Ariadne, una prueba, y si no la superaba, sería el fin. Su voz tembló. La carta. ¿Qué? No quería hablar. Era su último orgullo. Vi la carta. ¿Qué carta? César apretó los dientes y escupió cada sílaba. Su expresión fruncida era como la de un niño que no quiere comer zanahorias. Las cartas que le escribiste a Alfonso. Ariadne finalmente se dio cuenta de dónde se habían usado las cartas que Isabella había robado y que ella no había encontrado. César las había leído. Sus sentimientos internos de extrañar a Alfonso. César le escupió a Ariadne con voz ahogada. ¿Desde cuándo tenías una relación así con ese bastardo? Ariadne se quedó sin palabras y miró a César. Sus grandes y redondos ojos verdes lo miraron fijamente. ¿Llegaste hasta el final con ese bastardo? César. Ariadne intentó regañar a César por decir cosas inapropiadas, pero se calló. Porque las lágrimas corrían por sus ojos color agua. ¿Me rechazaste porque extrañabas a ese bastardo, porque querías verlo? Ella abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Sus sentimientos turbulentos eran demasiado complejos para simplemente asentir. Al principio fue así, pero después no. Era cierto que la nostalgia y la culpa por Alfonso la habían alejado de César. Pero la última razón, la única razón por la que no pudo tomar la mano de César, residía en César mismo. No es por Alfonso. Ariadne susurró, mirando a César con sus ojos verdes llenos de lágrimas. La razón por la que te alejé fue por ti. Porque no podía confiar en ti. Porque no podía estar segura de qué clase de persona eras. Pero César, que había visto las cartas de Ariadne, pensó que Ariadne estaba mintiendo. Él le espetó con irritación. ¿Podrías dejar de darme consuelos vacíos? Se sacudió el cabello con nerviosismo. Siempre fue así, siempre. Parecía que su ira no se disipaba. César se levantó y caminó por la habitación para calmarse. Después de caminar un buen rato dándole la espalda, se volvió hacia Ariadne con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué demonios tengo yo de menos que ese bastardo? Desde su nacimiento hasta ahora, todo lo que César había deseado fervientemente lo había tenido Alfonso. El amor del rey y la reina, una posición inquebrantable en la realeza, el primer asiento en los eventos oficiales, e incluso el afecto de la mujer que amaba. ¿Por qué a mí no se me da? A ti. El trono, el mundo. Todo lo que tengo son cosas sucias. La risa mezclada con el olor a polvo de la alta sociedad, y el entusiasmo de los baratos que ni siquiera esos son. Son los intereses de aquellos que están por debajo de mí, que se aferran a mí y quieren subirse a mi posición sin pagar. Los verdaderamente nobles, los que César amaba, no tenían ningún interés en él. César se arrodilló a los pies de Ariadne. Quería tomar su mano, pero temiendo ser rechazado, en su lugar apretó el dobladillo del vestido de Ariadne. No puedes mirarme solo a mí. Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas. En el rostro de un hombre adulto de unos 20 años, se leía la desesperación de un animalito abandonado. Ariadne, con el dobladillo de su vestido agarrado por César, respondió con calma. Querías vengarte de mí por lo de Alfonso. César asintió vigorosamente. Estaba sollozando. Querías desahogar tu resentimiento conmigo por haberte acostado con Isabella.
Asintió frenéticamente. Las palabras salían entrecortadas entre sus sollozos. Nunca me acosté con Isabella porque la amara. No es así. La respiración y las palabras de César se mezclaban. Lo siento, no quiero que te lastimes. Ariadne dijo en voz baja. Hubieras dicho que te acostaste con Isabella porque era más bonita que yo. Que Isabella era tan absolutamente hermosa que sucumbiste a la tentación. Si hubiera sido así, habría eliminado a todas las mujeres más bonitas que yo en la capital. Si no fueras una persona completamente rota desde la base, sino solo una persona superficial que clasifica, entonces tal vez podríamos haber estado juntos. Al escuchar esas palabras, César saltó y agitó las manos. No, de ninguna manera. Dijo frenéticamente con el rostro empapado en lágrimas. ¿En qué se parece ella a ti? Tú eres mucho más bonita. Interpretando mecánicamente las palabras de Ariadne, rápidamente negó la belleza de Isabella. Isabella ni siquiera tiene pechos. Era tan plana que pensé que era un hombre, parecía que tenía 2 pasas en la espalda, está tan delgada que solo tiene huesos y duele si la tocas. Un cuerpo voluptuoso como el tuyo es lo verdaderamente hermoso. Realmente no me acosté con ella porque fuera bonita. La confesión llorosa de César no produjo en absoluto el resultado que él pretendía. Esto se debía a que Ariadne lo miraba con una expresión como si le hubieran dado un golpe. En su mente el presente y el pasado se cruzaban. Eres tan grande que pareces capaz de cargar a un hombre. Tienes el pelo tan negro que parece el de un cuervo. La voz clara de Isabella. La euforia de la victoria que brillaba en su rostro. Dice que tus pechos son tan grandes y caídos que pensó que eras una vaca. Era un calco perfecto. Ja 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 ja. En ese momento Ariadne no pudo contener la risa que de repente estalló. Ja 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 ja. Una lágrima brilló en el rabillo de sus ojos mientras reía. Hasta ahora había vivido con una tenue esperanza. Al final de su vida anterior, la última evaluación de César sobre ella le había sido transmitida por boca de Isabella. Isabella no era en absoluto una mensajera confiable. Así que en un rincón de su corazón, había una pequeña esperanza de que lo que César había dicho fuera una estratagema de Isabella, que solo había sido un malentendido, que sus 10 años no habían sido tiempo perdido, y que César y Ariadne, esta vez sí, podrían tener un final feliz. Paradójicamente esa esperanza se hizo añicos cuando César denigró a Isabella. Ariadne pudo sentirlo. Si César hubiera estado profundamente enamorado de Isabella, habría hecho comentarios despectivos como esos sobre Ariadne. Gracias a las palabras que escuchó de Isabella en el pasado, la Ariadne del pasado había sentido una terrible sensación de derrota. En ese momento pensó que haría cualquier cosa si pudiera vencer a Isabella, si pudiera devolverle el golpe. Pero ahora que realmente podía devolverle el golpe, Ariadne no lo deseaba en absoluto. César, encogido por la repentina risa histérica de Ariadne, la seguía con la mirada. Ariadne, que había contenido la risa que estallaba convulsivamente, esbozó una ligera sonrisa. Esta vez era una sonrisa un poco triste. Ari. César la llamó con cautela. Ariadne no respondió y en su lugar besó suavemente la frente de César, que estaba arrodillado en el suelo. Que tú también encuentres la paz en esta vida. César. Todo había salido mal desde el primer encuentro. Ella lloró. Por los años que se aferró con tanta crueldad, por la lástima que sentía por sí misma por haber gastado sus fuerzas en vano. Por no poder hacer nada mientras una gran ilusión, un sueño, se hacía añicos. Ella no quería ser esa persona despreciable que al escuchar esas palabras, se las transmitiera alegremente a Isabella. Ni siquiera quería ser la vencedora de esta batalla. Que la gracia divina te acompañe. Porque no tengo la capacidad de salvar a la persona que eres, y ya no puedo estar contigo. Ariadne se levantó. Ah. César, que no entendía el significado de sus acciones pero que por instinto animal se dio cuenta de que la situación no era normal, la llamó. Ari, Ari. Pero ella salió lentamente de su estudio como de costumbre. Frente a la puerta del estudio esperaban Sancha, la ama de llaves, que había subido corriendo al escuchar que el duque César había llegado y ahora estaba inquieta frente a la puerta de Ariadne, y Giuseppe con sus subordinados, a quienes Sancha había traído por si acaso. Ariadne dio instrucciones a Giuseppe con voz tranquila.
Acompañe al invitado hasta la entrada. Ella añadió. No volverá a venir aquí. César había escuchado todas las órdenes de Ariadne para que se fuera a través de la puerta de madera abierta del estudio. Arrodillado en el suelo del estudio de Ariadne, se desplomó, apoyando la frente en la madera de color marrón oscuro. Mientras la gente de Ariadne miraba dentro de la puerta del estudio, solo moviendo los ojos, él sollozó en silencio. Su llanto era triste, desgarrador, y recordaba el lamento de una cría de animal que ha perdido a su madre. Lloró durante mucho tiempo. En el regazo de César, solo el cisne del Inbille, que nunca tendría la oportunidad de ser entregado, dormía bien envuelto en una caja de seda empapada.